Muy bien, empezamos con el tema de infección por bacterias y vamos a ver un poquitito acerca de la inmunidad, más bien recordar un poquitito de la inmunidad. Eh, Prácticamente bacterias dentro del grupo de los procariotas, las bacterias tienen diferentes maneras de diferenciarse de las células eucariotas, incluyendo nuestras propias células, y prácticamente dentro de las características de la bacteria, hay que recordar que normalmente tienen o no tienen una membrana nuclear. Sí tienen la presencia de ribosomas, pero son ribosomas con un tamaño de 70S formada por dos subunidades de 50S y 30S que son distintas a las subunidades y al tamaño del ribosoma en las células eucariotas o principalmente células epiteliales para nosotros. Esta es una de las características que hacen que algunos de los antibióticos no tengan tanta toxicidad, ya que actúan específicamente sobre este ribosoma de 70 unidades. Otra de las características es principalmente la conformación de la pared celular a través de proteínas y peptidoglucanos y prácticamente la ausencia de la mayor parte de algunos organelos como mitocondrias, aparato de Golgi y retículo endoplásmico, que son una de las diferencias más importantes al compararse las bacterias del género procariota con las células eucariotas. En esta imagen prácticamente vemos el total de organelos que podemos tener en las células eucariotas, mientras que a nivel de las bacterias prácticamente el uso de ribosomas, material nuclear, sin membrana nuclear, permiten a la bacteria realizar la mayoría de todas sus funciones metabólicas. En esta otra eh, diapositiva vemos la estructura bacteriana. Vemos hacia arriba lo que es la estructura bacteriana de una gram positiva, una bacteria gram positiva. Hacia abajo, despuésito de la A, tenemos la estructura bacteriana de una bacteria gram negativa. Y hacia la derecha tenemos las bacterias ácido alcohol resistentes. Cada una de ellas tiene distintas características que las hace o que las diferencia. Principalmente para las gram positivas tenemos una gran cantidad de peptidoglucano. Ese peptidoglucano casi siempre unido al ácido teicoico, perdón, o al ácido lipoteicoico, que como ya vimos son características importantes y funcionan como elementos que inducen la respuesta inmunológica. En el caso de las bacterias gram negativas, con una muy bajita o poquita cantidad de peptidoglucano, principalmente siendo mucho más abundante la presencia de lipopolisacáridos, y en el caso de las bacterias ácido alcohol resistentes, pues prácticamente vemos que en lugar de tener peptidoglucanos que sí los tienen, los peptidoglucanos están hacia arriba de la capa de peptidoglucanos. Prácticamente tenemos una capa formada por otros elementos como son los ácidos micólicos, lo que es el conjunto de polisacáridos de los arabinogalactanos, y prácticamente eso es lo que da la diferencia entre qué medicamentos pueden actuar para tuberculosis y qué medicamentos actúan para los otros tipos de bacterias de manera diferenciadora, de porque solamente hay pocos medicamentos para Mycobacteriums y gran cantidad de medicamentos para gram positivos o gram negativos. En esta otra imagen solamente tenemos gram positivos y gram negativos. Vemos realmente las diferencias dentro de la pared. Lo más importante es recordar el ácido teicoico, lipoteicoico para las gram positivas y la pared de peptidoglucanos. Membrana celular es muy similar para gram positivos y gram negativas, esa que viene ahí, o membrana citoplasmática, junto con sus proteínas fijadoras de penicilinas, que son las que se encargan de estar produciendo la membrana citoplasmática y lo que es la llamada envoltura de la pared bacteriana. Y para los gram negativos tenemos una capa de peptidoglucanos bastante chiquita, y posteriormente hacia arriba de esta capa tenemos lo que es ya la presencia de un lipopolisacáridos y la presencia de otra serie de elementos como son porinas, lipoproteínas, el lípido A de los lipopolisacáridos, etcétera, en mayor cantidad. Esa diferencia hace que cuando nosotros utilizamos la tinción de Gram, prácticamente veamos que las bacterias gram positivas con esa cadena o esa gran cantidad de peptidoglucanos dentro de la pared bacteriana prácticamente puedan mantener
el cristal violeta o la tinción de cristal violeta después de realizar la decoloración con alcohol, manteniéndose de características moraditas o azulitas, mientras que los gram negativos con esa poca cantidad de peptidoglucanos y mayor cantidad de lipopolisacáridos o mayor cantidad de lípidos, prácticamente sí es capaz de decolorarse con el alcohol o la acetona al momento de que aplicamos el cristal violeta y prácticamente se quedan solamente con la tinción de rojo safranina, adquiriendo las características de tinción o estructuras de color rojizo. Esto es a grosso modo algo que aprendieron ustedes en bacteriología dentro del laboratorio. ¿Por qué es importante recordar esas características? Pues que realmente esta parte del semestre está enfocada principalmente al uso de antimicrobianos y prácticamente hay que poder reconocer y saber cuáles son los lugares donde actúan mayormente los antimicrobianos. Las bacterias gram positivas y gram negativas tienen diferencias, como lo habíamos hablado, principalmente son las que ya les he mencionado, y una de las situaciones más importantes es la presencia de algunos organelos. Algunos organelos para las gram negativas, como los pilis principalmente, y en cambio para las gram positivas se llaman flagelos, que prácticamente le permiten en algunos casos la movilidad, en el caso de los flagelos, o en el pili para la fijación o la adherencia como inicio de un proceso infeccioso. La principal diferencia, como les he estado comentando, es a través de su pared celular, y prácticamente esa es la diferencia que hace que ciertos medicamentos o ciertos antibióticos no sean o no tengan actividad sobre gram negativos, específicamente para algunos beta-lactámicos, y por la gran cantidad de enzimas y la gran cantidad de elementos que tienen sobre la gran estructura sobre la pared de peptidoglucanos sobre los gram negativos antes de empezar la producción o la gran cantidad de elementos de lipopolisacáridos. Todas estas enzimas tienen que ver con la incapacidad para algunos medicamentos para poder pasar directamente hacia la pared celular e inhibirla en gram negativos, mientras que para gram positivos es más sencillo por las pocas cadenas de ácidos lipoteicoicos o teicoicos y la gran cadena de peptidoglucanos y la gran necesidad de depender la producción de peptidoglucanos por parte de las enzimas fijadoras de penicilinas. Algunas otras estructuras prácticamente relevantes, como les había dicho, la pared de peptidoglucanos es mucho más gruesa para gram positivas, delgada para gram negativas. Y en este caso, la otra situación que quería marcarles aquí era la actividad de la lisozima, prácticamente como una enzima dentro de la respuesta inmunológica innata, en la cual los gram positivos son sensibles al uso o al efecto de la lisozima, mientras que los gram negativos son resistentes, confiriéndole un poquitito o un factor patogénico para las bacterias gram negativas. Prácticamente las otras características son muy similares: lipopolisacáridos para gram negativos, peptidoglucanos principalmente para gram positivos, y el ácido teicoico, que es muy similar a la actividad del lipopolisacárido dentro de la inducción de una respuesta inflamatoria. En esta imagen vemos la estructura de la pared celular prácticamente formada ese peptidoglucano a través de moléculas de N-acetilglucosamina unidas por la unión a través de la unión beta 1,4 de la N-acetilglucosamina y la unión beta 1,4, perdón, de la N-acetilácido murámico. Cada uno de estos, el ácido murámico, tiene una 3, 4, 5, una capa pentapéptido en la cual está formada por algunos aminoácidos: alanina, glutamina, lisina, alanina, alanina, y prácticamente el sitio de ruptura a nivel de alanina y de alanina que permite que esta capa de pentapéptidos pueda doblarse y formar hélices para estar formando la cadena de peptidoglucanos. Lo más interesante de esta fotografía es mostrar las características bioquímicas, y lo más interesante es el sitio en donde actúa la lisozima que les había comentado, que es principalmente para gram positivos, que es prácticamente desdoblando, destruyendo o escindiendo la unión del ácido acetilmurámico con el ácido acetilglucosamina, y por lo tanto generando afectación de la pared celular. En esta otra imagen tenemos el ciclo de replicación de las bacterias, prácticamente la reproducción o la producción de dos bacterias hijas, que es la fisión binaria, que es principalmente el método a través de que se reproducen las bacterias.
Principalmente está generada por la presencia o la formación de un septum que engloba o que abarca todo el espesor de la pared celular, y a través de ese septum se realiza la división de una sola bacteria en dos bacterias. Para que se lleve a cabo esta formación de este septo y se haga la división y la replicación, prácticamente la bacteria debe de estar en buenas condiciones metabólicas, debe de generar o debe de estar actualmente en fase de síntesis, es decir, debe estar metabólicamente activa para la conformación de esta pared o este septo, y para la síntesis y de nucleótidos y de DNA que va a mandar directamente a su progenie. La división celular entonces prácticamente es una fisión binaria, formación del septo, y prácticamente algunas situaciones a recordar son las fases de crecimiento, que es la fase lag o la fase exponencial o log en algunos otros libros, y la fase lag prácticamente se menciona que es aquella en la cual llegó la bacteria, como habíamos visto en los primeros capítulos del proceso de infección, y en la fase lag prácticamente se debe de adaptar la bacteria al nuevo ambiente, empieza la producción o síntesis de algunas enzimas para mejorar el ambiente y hacerlo más propicio para ella, pero durante esta fase no hay replicación. Una vez que mejoró el ambiente, hizo su colonización, empieza a hacer su replicación, y a partir de la replicación viene la llamada fase logarítmica o exponencial o fase log, en la cual empieza a crecer la bacteria y empieza a dividirse, doblando su población bacteriana en poco tiempo. Prácticamente es importante recordar una situación que les marqué ya en el cuadrito rojo. Prácticamente la replicación de cromosomas es iniciada en la membrana de cada una de las células hijas. En los cromosomas de las células hijas se forma el tabique o septo, y prácticamente la síntesis de peptidoglucanos y la división celular pueden ser inhibidas por medicamentos que inhiban la producción o que inhiban la síntesis de peptidoglucanos, y puede inhibir también su división celular. Este es el hecho para algunos medicamentos cuyo objetivo o zona de objetivo es la síntesis de peptidoglucanos, que también pueden generar la disminución de la división celular o bloquear la división celular, ya que la formación del tabique también está muy de la mano de la actividad metabólica en sintetizar peptidoglucanos. Principalmente los medicamentos que pueden llegar a tener esta actividad serían dos. Serían aquellos medicamentos que bloquean la pared celular y aquellos medicamentos envueltos en síntesis proteica. Otra de las situaciones es que para que la bacteria empiece su fase exponencial y fase de crecimiento, prácticamente requiere de un mínimo de requerimientos de nutrientes para empezar a crecer y para poder realizar y tener sus mecanismos patogénicos activos. Dice que requiere una mínima cantidad de carbono, nitrógeno como fuentes de energía, agua y varios iones. De esos iones, los más importantes son potasio, sodio, magnesio, calcio, cloro y algunos componentes enzimáticos o componentes para sus enzimas, como son el hierro, el zinc, lo que es el cobre, el níquel, etc. Aquí es importante poner aparte la presencia de hierro. El hierro es ampliamente utilizado por las bacterias, inclusive tienen, como dice, y algunas proteínas especiales, los sideróforos, que concentran el hierro en soluciones diluidas para tener mayor acceso al hierro y poder tener actividad de sus enzimas. Recordemos que una gran parte de las bacterias son bacterias facultativas que tienen actividad o que pueden reproducirse en condiciones de anaerobiosis, y el hierro permite la actividad de algunas enzimas llamadas ferroportinas, las cuales permiten mantener esta capacidad de vivir o generar esta actividad o generar fuentes de energía en anaerobiosis. Prácticamente esas ferroportinas son muy similares a aquellas que veremos en el caso de algunos parásitos, sobre todo algunos protozoos y algunos helmintos. Las bacterias pueden producir entonces energía a través de la glucosa, y de la glucosa pueden entrar diferentes vías, en las cuales en ocasiones las células eucariotas no lo pueden hacer. Una de esas vías es la vía de la fermentación y la respiración anaerobia. Es decir, prácticamente esa vía de la fermentación tiene consigo, es una característica propia de las bacterias. En este caso, la entrada de proteínas, polisacáridos o lípidos entran también al ciclo del ácido pirúvico o piruvato, al ciclo de la acetilcoenzima A,
y prácticamente la bacteria obtiene su energía a partir de estas vías metabólicas muy similares a las células eucariotas. Una de las características entonces es que a través del piruvato las bacterias dentro del género procariota prácticamente realiza la fermentación y produce una serie de elementos dependiendo del tipo de bacteria en específico. Eso es principalmente a través de ingresar a través del piruvato e iniciar la vía de fermentación. Así pues, para streptococos y lactobacilos se producen principalmente ácidos lácticos, ácido acético. Recordemos los lactobacilos acidófilos o lactobacillus casei, miembros normales de la microbiota a nivel de colon o a nivel de mucosa vaginal, prácticamente su capacidad de inducir un medio ácido es a través de la fermentación y la producción de ácido láctico y ácido acético. En el caso de bacterias sobre todo entéricas, sobre todo gram negativas, E. coli, salmonella o bacilos gram negativos, salmonella, prácticamente la producción o la realización de fermentación lleva a la producción de diferentes ácidos, ácido acético y sobre todo diferentes alcoholes, etanol, que es una de las características importantes de estas bacterias a través de la fermentación. Y por último, Clostridium, que también vive a nivel o forma parte del grupo de bacterias dentro de la microbiota en poquita cantidad, prácticamente genera la producción también de alcoholes como etanol y algunos cuerpos cetónicos como el ácido butírico, acetona y el butano. Prácticamente entonces, a través de esta vía, la más importante es recordar que la vía anaerobia de la fermentación es prácticamente utilizado por el mayor grupo de bacterias, tanto gram positivas como gram negativas. Como dice ahí, la fermentación ocurre sin oxígeno y es a través de la unión o a través de la vía del ácido pirúvico o piruvato la manera de poder entrar. Otra de las características que hay que recordar es la anatomía del sistema inmune. Prácticamente mi sistema inmune formada por mis barreras, las barreras y el sistema inmune por los lugares en donde puede entrar cualquier tipo de bacteria o microorganismo que habíamos visto en las otras pláticas. Y prácticamente recordar que tenemos sistema linfático, tenemos el sistema MALT en las placas de Peyer, el timo y el grupo de células que pertenecen tanto a la inmunidad innata como a la inmunidad adaptativa. Este cuadrito es súper interesante, prácticamente ese cuadrito para la mayor parte de todas las infecciones es específico para las bacterianas, se puede superponer la infección por hongos, la infección virales y la infección por parásitos, pero como veremos ya cuando veamos cada una de ellas puede variar un poquito en el tiempo. La fase de infección inicial requiere de la actividad de la inmunidad innata que ocurre en las primeras 0 a 4 horas, en la cual se reconoce la bacteria y se genera una inmunidad innata con mecanismos efectores no específicos para la remoción del agente. La fase de temprana incluye de la infección inicial y de la respuesta a la infección inicial ocurre entre las 4 y 96 horas, en la cual hay reclutamiento de células efectoras, activación de células efectoras y prácticamente también hay remoción de agentes infecciosos. Esas células efectoras prácticamente hacen hincapié a la mayor llegada de neutrófilos, mayor actividad de células dendríticas o presentadoras de antígeno y macrófagos. La fase tardía, prácticamente después de las 96 horas, estamos hablando de 4 días, es en la cual ya existe el transporte de antígenos a los órganos linfoides si no ha sido posible limpiar o eliminar el agente infeccioso en esos primeros 4 días tiene que venir a hacernos el paro, la inmunidad adaptativa, prácticamente el reconocimiento de células T y el inicio de células B, respuesta por linfocitos B, hace la expansión clonal, la diferenciación y la respuesta inmune adaptativa para la remoción del agente. Si por el contrario no es una infección nueva o infección inicial y es una reinfección, prácticamente los tiempos son mucho más rápidos, tenemos células inmunológicas de memoria, mayor producción de anticuerpos, mayor expansión o rapidez en la expansión y diferenciación, y en el caso de la inmunidad innata, prácticamente el reconocimiento también es mucho más fácilmente por la presencia de estos anticuerpos que favorecen, recuerden, la actividad ¿cómo se llama? Se le llama la actividad mediada por anticuerpos o la actividad, el aumento de la actividad citotóxica mediada por anticuerpos. Entonces prácticamente los anticuerpos se convertirían para los procesos de reinfección
en la manera más rápida de eliminar un proceso infeccioso. Aquí prácticamente tenemos el sistema inmuninato, tenemos a nuestra célula fagocítica profesional, nuestro macrófago, célula dendrítica, etcétera, y un macrófago, dependiendo de qué tejido, va cambiando su nombre, célula de Langerhans, célula de Kupffer, etcétera, célula mesangial, y prácticamente tenemos diferentes maneras de reconocimiento de patrón de bacterias, en este caso patrón de microorganismos, las cuales tienen o actúan durante o con diferentes segundos mensajeros para poder establecer la actividad del factor nuclear kappa beta y generar una respuesta proinflamatoria. Tenemos pues que estos macrófagos también son capaces de unirse a ciertos fragmentos del complemento, que los cuales realizan la opsonización pues para realizar la actividad bactericida de manera más rápida. Las citocinas, prácticamente utilizando correceptores del sistema JAK y como segundo mensajero el STAT, prácticamente son la parte inicial de la inmunidad innata, que normalmente es la que genera la respuesta inicial para las bacterias. Múltiples citocinas, recuérdense que aquí las vamos a enfocar en las citocinas que inducen fiebre, pero prácticamente todas estas citocinas también las vieron ustedes en sus clases de inmunología. Complemento, que también es la otra o la tercera parte del funcionamiento de la inmunidad innata, formada entonces por leucocitos neutrófilos, presentadoras de antígenos, formación de citocinas, interleucinas, y complemento formarían parte del sistema inmune innato en contra de bacterias. El sistema inmune adaptativo, que requiere la presencia o la colaboración de las células presentadoras de antígeno, la conformación y la activación de los linfocitos para generar una respuesta adaptativa final, que sea Th1, Th2, Th17 o una respuesta T reguladora. Prácticamente veremos que en cada una de las respuestas pueden ser diferentes dependiendo del tipo de microorganismos al que nos estamos enfrentando. Para los microorganismos o las bacterias prácticamente tenemos dos respuestas, si es una bacteria de afectación intracelular o si es una bacteria de afectación extracelular, al igual que las infecciones fúngicas o por hongos. Prácticamente la respuesta para las bacterias extracelulares está dada por una respuesta de Th17 con hiperproducción de interleucina 22 y interleucina 17. Para los mecanismos o los elementos intracelulares, para microorganismos intracelulares, la respuesta está dada por interleucina 12 y por la interferón gamma y la superactividad o superactivación de macrófagos, como en el caso de tuberculosis, principalmente que la inmunidad está mediada por la presencia de los macrófagos. Esto es una respuesta Th1 para microorganismos intracelulares. Prácticamente recordar que la respuesta Th1 y Th17 son proinflamatorias, siempre van a generar cambios y prácticamente son vamos a tener también consecuencias por esta actividad incrementada que se le llama consecuencias inmunopatológicas. Entonces, por lo tanto, la respuesta inmunitaria frente a microorganismos está formada inicialmente por, como habíamos visto, las fases de infección, en este caso nuestra respuesta inmunitaria innata, conformada por las barreras, en este caso mucosas, piel, las barreras que encontramos a nivel del sistema gastrointestinal, a nivel respiratorio, la respuesta inflamatoria inicial como respuesta innata, que es la segunda línea de defensa, principalmente que ocurre en donde se lleva a cabo la lesión del tejido o donde está generando ya el proceso infeccioso, y la respuesta adaptativa, que es la adquirida, que es la tercera línea de defensa, que inicia cuando la respuesta inmune innata necesitó de la respuesta adaptativa para poder remover el agente infeccioso. Los receptores del sistema inmune innato, el Toll-like receptor, lo que es el Node-like receptor y los receptores Rig-like receptors, en este caso principalmente para virus, estos últimos, los Rig-like, prácticamente son aquellos que reconocen a los agentes infecciosos. Para bacterias, para el péptido glucano de bacterias gram positivas está el TLR2, para lo que son los lipopolisacáridos el TLR4 principalmente, para las dobles cadenas de RNA o doble cadena o cadenas simple de RNA, por ejemplo, de los virus, prácticamente los Toll-like receptor, el 3, el 7 y el 8 son los que principalmente tienen actividad. Mientras que el sistema NOT
principalmente está activado por componentes bacterianos, principalmente componentes de peptidoglucanos. Una vez que se activan estos receptores del sistema inmune, pues inicia la respuesta inmunológica, que es la segunda barrera de actividad en contra de un proceso infeccioso. Y solamente recordar que estos receptores, sobre todo los top-line receptors, que ya vimos que se activan tanto para virus, para bacterias gram positivas y gram negativas, prácticamente van a tener ciertas alteraciones o ciertas mutaciones pueden favorecer la presencia de enfermedades con ganancia de función, como son la gota, como es la aterosclerosis o la diabetes tipo 2, en los cuales he encontrado que estos toll-like receptors normalmente funcionan de más, malamente induciendo la presencia de un inflamosoma. La respuesta innata contra bacterias extracelulares prácticamente está dada por la presencia de la actividad del macrófago en este caso, y que el macrófago es el puente de unión celular entre la respuesta innata y la respuesta adaptativa. Prácticamente la respuesta innata contra bacterias extracelulares incluye la formación de múltiples citocinas e interleucinas, y prácticamente la interleucina 4 genera la activación de linfocitos aumentando la producción de anticuerpos, mientras que la interleucina 2 activa natural killer, induce la liberación o la diferenciación de TCD4 en linfocitos TH1. Y recordar solamente que el macrófago también tiene que ver con la producción de TN, de factor necrosis tumoral alfa, interleucina 1 e interleucina 6, para la presencia de fiebre, reactantes de fase aguda y elementos respondedores que generan normalmente un cuadro clínico inicial. Recordemos también que la interleucina 1 activa el endotelio vascular e induce daño tisular aumentando el acceso de células efectoras. Induce fiebre e induce la presencia y aumenta la producción de interleucina 6. Entonces prácticamente para la respuesta de bacterias extracelulares estamos hablando que ocupamos una respuesta TH17 favorecida por la presencia de leucocitos neutrófilos y por la presencia de macrófagos. Esta respuesta TH17 tiene como segunda activación la presencia de los linfocitos, facilitando su diferenciación, la velocidad de diferenciación y la producción de anticuerpos. Entonces, nuestra respuesta TH1 prácticamente iniciando la producción junto con la interacción de los macrófagos, la introducción o la activación de las células presentadoras de antígenos a través de producir mayor interferón gamma, mayor activación de los macrófagos, potenciación de su muerte microbicida. Prácticamente tenemos que induce también este macrófago la presencia de linfocitos B junto con el TH1 para la producción de anticuerpos y realizar la unión de estos anticuerpos para realizar la opsonización de cuando se unieron los fragmentos de complemento a los agentes bacterianos en este caso, y la activación de neutrófilos también generada por la respuesta a estas citocinas superproducidas a través del macrófago. Recordamos que el mecanismo de respuesta innata a la fagocitosis prácticamente se realiza a través de la liberación de contenido de gránulos, principalmente en el medio extracelular. Si la bacteria, en este caso, el leucocito neutrófilo, decide pues que la liberación de este contenido es incapaz, pues empieza a formar lo que llamamos, o empieza a tener una muerte en la cual genera la presencia o la liberación de lo que son las llamadas trampas o matriz de neutrófilos extracelulares, en las cuales son las llamadas NETs, que normalmente atrapan a los patógenos y causan daño tisular en los tejidos. Cuando hace esto el neutrófilo, cuando decidió que su capacidad microbicida es incompetente, normalmente el neutrófilo libera estos contenidos NETs y generalmente muere para estar formando parte del componente de pus de un proceso infeccioso o de una infección purulenta. La muerte intracelular en respuesta innata prácticamente es dependiente del conjunto de enzimas cuyo funcionamiento depende del oxígeno o las que no dependen del oxígeno. De las que no dependen del oxígeno tenemos esas enzimas liberadas en forma lisosomal por el lisosoma, en este caso en componentes son la lisozima, las defensinas, la lactoferrina y algunas enzimas hidroelectrolíticas,
que son totalmente independientes del oxígeno. Recordemos que la lisozima actúa sobre el péptido glucano de la pared de los gram positivos. Las defensinas tienen la característica de formar canales iónicos sobre las membranas celulares y poros. Y la lactoferrina normalmente es una proteína la cual evita que la bacteria pueda hacerse del hierro para realizarla o para utilizar el hierro dentro de lo que es el metabolismo anaerobio en las bacterias facultativas. Y las enzimas hidrolíticas prácticamente con actividad sobre algunas pequeñas porciones de la pared bacteriana. La mecanismo de afectación o destrucción dependiente de oxígeno pues prácticamente involucra la producción de radicales oxígeno y la producción de agentes tóxicos radicales derivados del metabolismo o del uso de arginina y la producción de óxido nítrico. La respuesta inflamatoria, una vez que inicia la respuesta innata, está conformada la respuesta inflamatoria por la respuesta a la interleucina, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6. La respuesta es a nivel hepático, a nivel de de la médula ósea y a nivel hipotalámico con la aparición de síndromes febriles o fiebre. La activación de los linfocitos como células factoras de inmunidad activa que quedamos que ocurre a las 96 horas, a los 4 días de la actividad de una respuesta a un agente bacteriano, prácticamente involucra que las células o el contenido de las células presentadoras de antígenos hayan pasado a lo que es a nivel linfático, llegan a nivel linfático a través de las vías linfáticas aferentes y prácticamente induzcan o generen la llamada interacción con el linfocito T naive para producir una respuesta inmunológica que se decide a través del tipo de activación que haya tenido el linfocito T, para formar una respuesta ya sea TH1, TH2, TH17 o TH reguladora. Prácticamente este conjunto o este sistema de inmunidad adaptativa ocurre después de las 96 horas y solamente lo que deben de recordar es el proceso de activación que involucra la presencia de CD28, P7 y la interacción del complejo mayor de histocompatibilidad con el receptor acoplado al linfocito T. Dentro de esto, prácticamente ustedes deben de acordarse que existe otra proteína, la cual es la CTLA4, y que la CTLA4 es una molécula inmunoreguladora del sistema inmunológico, por eso se las puse aquí, y que esa CTLA4 si es activa prácticamente hace que la respuesta sea mucho más, se hace a la baja y no se active de manera constante. Prácticamente CTLA4 que es la que regula la baja, la respuesta del linfocito, en este caso para formar una clona de linfocitos con respuesta TH1 o TH2, prácticamente no se lleva a cabo y actualmente existen medicamentos que van contra esta molécula, prácticamente que son anticuerpos monoclonales como el abatacept o el belatacept, que hacen que no se lleve a cabo esta respuesta principalmente para trasplante renal, induciendo una disminución de esta respuesta inmunológica de inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa contra bacterias extracelulares, formación de anticuerpos, IgM e IgG. Prácticamente IgM cambia o switchea a IgG entre 2 y 3 semanas posteriores y van dirigidos los anticuerpos en contra de polisacáridos, proteínas de la membrana de las bacterias, y IgM e IgG dirigida también contra toxinas para la neutralización de toxinas. Prácticamente una vez que se forman los anticuerpos tenemos diferentes funciones: neutralización de microorganismos y toxinas, opsonización y fagocitosis de microorganismos favorecido por los anticuerpos, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, que es la superactivación de neutrófilos o macrófagos para destruir bacterias, lisis de microorganismos a través de la activación del complejo ataque a la membrana y favorecer la fagocitosis de aquellos microorganismos opsonizados con fragmentos del complemento, y a su vez los anticuerpos siguen induciendo mayor proceso inflamatorio. Prácticamente entonces la producción de subclases IgM, IgG, IgG1 y IgG3 son dependientes del tipo de respuesta que se haya elevado. Prácticamente los más importantes son para bacterias IgM, IgG, y la IgA en este caso
como inmunidad de mucosas. La IgE prácticamente la veremos en actividad en aquellas infecciones por helmintos. Diferencias de la IgM, IgG, IgA, IgD e IgG. No nos vamos a detener mucho. Algunas de las diferencias las estudiaron durante todo un semestre y prácticamente la mayor cantidad de niveles séricos de IgE inmunoglobulinas siempre son para IgG. Son las que son más frecuentemente circulantes. La respuesta inicial IgM, una respuesta secundaria por IgG y la IgG que predomina en caso de respuestas secundarias o procesos de reinfección. Para bacterias intracelulares que sobreviven dentro de las mismas células del huésped, casi siempre, en el caso de Mycobacterium y Listeria, capaces de sobrevivir dentro de macrófagos, prácticamente la respuesta es la inmunidad adquirida mediada por células a través de CD8 y también la inmunidad innata a través de natural killers son claves para la contención de bacterias intracelulares mientras se desarrolla la inmunidad adaptativa. Principalmente las complicaciones que podemos llegar a tener con las bacterias intracelulares y el tipo de respuesta mediada por células es la persistencia antigénica crónica que lleva a inflamación granulomatosa, formación de un granuloma con lesión tisular. Lo interesante de esta respuesta es la siguiente. Por ejemplo, tenemos una diferencia entre la llamada lepra tuberculoide y la lepra lepromatosa. Mycobacterium lepre, el cual es de los pocos bichos que no son completamente entendidos a través de las, ¿cómo se le llamaba al principio que habíamos visto? Los postulados de Koch, perdón. Prácticamente la Mycobacterium lepre nos muestra un balance entre una respuesta TH1 y TH2. Si tenemos una respuesta de lepra tuberculoide, el paciente tiene una respuesta TH1. Reconocemos que Mycobacterium son bichos intracelulares y por tanto la respuesta tiene que ser una respuesta de inmunidad innata, principalmente por macrófagos, y una respuesta de inmunidad adaptativa celular. Principalmente esta respuesta TH1 mantiene esta forma de la infección por Mycobacterium en la forma de lepra tuberculoide y en la cual se busca la erradicación de los patógenos intracelulares por la formación de granulomas. Estos granulomas normalmente generan lesión en la piel, generan alguna lesión de nervios periféricos, pero generan una enfermedad de lento progreso. Pero si por alguna razón mi respuesta inmunológica cambia y en lugar de ser una TH1 se va a hacer una TH2 con la producción de anticuerpos, prácticamente este mismo bicho va a tener una respuesta inmunológica que no es protectora y genera la multiplicación de la micobacteria dentro de los macrófagos generando hipergamaglobulinemia, sí, muchas gamaglobulinas malamente producidas, pero que generalmente no generan o no localizan a la bacteria Mycobacterium y generan la presencia de múltiples procesos destructivos y el tipo de lepra, la cual se acompaña de los fenómenos desfigurativos o la pérdida de elementos de la piel. Esto sería la lepra lepromatosa. Prácticamente un mismo bicho, un mismo proceso infeccioso es capaz de inducir la presencia de dos tipos o dos manifestaciones clínicas distintas por el tipo de cambio que tuvo la inmunidad para mantener al bicho de manera controlada, no curado. Algunos de los otros elementos que vemos, es importante este cuadrito, por ahí me lo encontré en este libro, es que también dentro de la respuesta inmunológica, si yo uso antibióticos, estos antibióticos que se espera que sean un coadyuvante para poder frenar la aparición de una bacteria, prácticamente estos antibióticos también interfieren con algunos mecanismos de las defensas inmunológicas. Por ejemplo, tenemos la anfotericina B, que es un polieno que vamos a ver cuando veamos la respuesta por hongos, prácticamente la formación de unos poros y unos canales grandotes dentro de la mayor parte de todos los hongos. Prácticamente el puro hecho o la fórmula química de la anfotericina, de ese polieno, prácticamente induce disminución de la adherencia, en este caso de neutrófilos. Para medicamentos como tetraciclinas, lincosaminas, se afecta la quimiotaxis de neutrófilos. La opsonización, prácticamente esa capacidad de opsonización de parte del complemento está afectado por beta-lactámicos, por todos los beta-lactámicos y algunas lincosaminas.
la capacidad de ingestión o fagocitosis por tetraciclinas y la capacidad microbicida de los gérmenes por macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, prácticamente está disminuida por la presencia de beta-lactámicos, por la presencia de penicilina dentro de los beta-lactámicos, rifampicina o tetraciclina para los inhibidores de la síntesis proteica. La activación del complemento tetraciclina es el otro, o sigue siendo de los principales antibióticos que tienden a disminuir mucho de las respuestas inmunológicas, y rifampicina y tetraciclina para la disminución de la susceptibilidad de lisis por complemento. La disminución de la inmunidad celular como tal es por rifampicina y la protección de anticuerpos también dada por rifampicina y sulfas. Entonces, si se fijan, algunos de los antibióticos que más utilizamos, trimestoprim, sulfametoxazol como sulfa, tetraciclina, que ya tiene muy poquita indicación actualmente, prácticamente pueden hacer que muchas de las funciones inmunológicas se vayan disminuyendo, y eso podría favorecer el reinicio de un proceso de reinfección independientemente del tipo de respuesta que está generando sobre el microorganismo. Entonces, prácticamente los antibióticos tienen ciertos efectos sobre la respuesta inmunológica. Eso es importante que lo recuerden. Realmente también deben recordar que lo que estamos haciendo nosotros es hacer o favorecer disminuir la concentración de microorganismos para que mi misma respuesta inmunológica sea capaz de acabar con el proceso infeccioso. Por último, en este tema nos vamos a enfocar en la llamada, ciclo de infección, desnutrición e infección que ocurre cuando tenemos un proceso infeccioso. Los principios básicos en la teoría de nutrición, infección e inmunidad, que así se llama esta diapositiva, prácticamente se refiere a estos tres elementos. Las infecciones alteran el estado nutricional. Ya vimos que los microorganismos necesitan del medio y necesitan de los nutrientes para mantenerse activos. La respuesta aguda del huésped genera, junto con la infección, incremento de la demanda de nutrientes, y la alteración del estado nutricional tiene un efecto negativo sobre la respuesta inmunológica, favoreciendo que la infección se mantenga. Entonces, prácticamente esos tres elementos nos llevan a la triada de continua activación de infección, desnutrición e infección. Se darán cuenta ustedes, cuando ya tengan mayor cantidad de práctica clínica, que muchas veces los pacientes no fallecen por el proceso infeccioso, sino que fallecen por las complicaciones generadas por el proceso infeccioso. Una de ellas es el proceso de desnutrición al cual estuvieron o que fue inducido y que no pudo ser mejorado, y realmente la muerte sería por el proceso de desnutrición y no tanto por un proceso infeccioso activo, porque ya no se encontraba activo cuando falleció. El proceso de infección, desnutrición e infección aumenta la mortalidad y morbilidad en todos los pacientes, induciendo hipoalbuminemia principalmente. La hipoalbuminemia por debajo de 2.5 aumenta 20 veces el riesgo de mortalidad en un mes. Infección más fiebre, aumento de las demandas energéticas es lo que provoca mayor consumo de oxígeno y un índice metabólico aumentado. La producción de interleucina 1, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa, todos esos tres, recuérdense que llevan a cambios hormonales junto con cambios a nivel hepático, principalmente elevación de leptina, elevación de cortisol, aldosterona, glucagón y hormona de crecimiento. Entre todas esas hormonas se va a generar resistencia a la insulina y va a haber o se va a generar menos entrada de glucosa como nutriente principal en las células. Va a haber, por lo tanto, un efecto catabólico mediado por la elevación de esas hormonas, favorecidas por las interleucinas y las citocinas liberadas, y prácticamente el efecto catabólico genera o induce un estado con disminución de reservas de carbohidratos por el incremento de la gluconeogénesis, glucólisis, glucogenólisis, y posteriormente existe proteólisis muscular y disminución de la en este caso lipólisis, La disminución por pérdidas selectivas o reacomodo de micronutrientes. Recuérdense que parte de los elementos o la lactoferrina liberada por los neutrófilos o por los leucocitos inducen o retienen o secuestran el hierro para que no sea utilizado por las bacterias, pero lo malo es que ese secuestro que llevan a cabo durante el proceso infeccioso tampoco generan o envían esa cantidad de hierro hacia las reservas de hierro necesarias para inducir presencia de eritrocitos. Es decir, se mantienen junto con ellas, y si son destruidas o acaban con ellas, pues las vuelven a liberar, y normalmente es cuando puede la bacteria volverse a hacer cargo
o volver a adquirir este hierro para ponerlo en marcha con su metabolismo. Entonces, prácticamente un proceso infeccioso y el estado catabólico normalmente disminuye la presencia de zinc, hierro, vitamina A, potasio, fósforo, magnesio y azufre. Dentro de los elementos que más disminuyen, vitamina A, zinc y hierro, cuando ello es generado por un proceso infeccioso. Y las consecuencias de la desnutrición en la inmunidad, prácticamente es, si estás desnutrido después de un proceso infeccioso, vas a tener inmunosupresión. Esa inmunosupresión va a ser tanto humoral como inmunosupresión dentro de la inmunosupresión adaptativa humoral y adaptativa celular. Va a haber disminución del complemento CH5, que es una vía de las principales, porque todo el complemento cae sobre él, y disminución de la capacidad fagocítica de polimorfonucleares, macrófagos principalmente. Entonces prácticamente el ciclo se repite a mayor cantidad de procesos infecciosos, es más fácil que vayas desnutriéndote y es más fácil que vayas adquiriendo un nuevo proceso infeccioso. Actualmente parte del tratamiento o de los tratamientos modernos se enfocan en evitar este proceso de desnutrición para evitar recaídas o para evitar reinfecciones o infecciones recurrentes principalmente. Con eso terminamos esta parte de la plática y prácticamente nos enfocamos ahora al uso de algunos antimicrobianos.